Y como hemos informado, hoy se hizo pública la renuncia de Sebastián Dávalos y Natalia Compañón al Partido Socialista. Comentamos este y otros temas de política contingente con el ex parlamentario, expresidente del Senado y actual candidato a presidir el Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece que el hijo y la nuera de la presidenta hayan renunciado finalmente al PS? A mí me parece que no había ninguna otra posibilidad. ¿Debió hacerse antes, quizá? Bueno, la carta que ellos envían tiene fecha del día 25, o sea, hace 6 días atrás. No cabe ninguna posibilidad que con la situación que se produjo ellos pudiesen prolongar su permanencia en el Partido Socialista. ¿Debe el partido dar por cerrado este tema o continuar con la investigación que había anunciado el Tribunal Supremo? O sea, el tema mismo no se va a cerrar, creo yo, en Chile por mucho tiempo. Primero, no se han generado todavía las iniciativas legales que permitan romper la cohabitación entre la política y los negocios, porque la situación que se abre en nuestro país se refiere al caso Cabal, como le ha llamado la prensa, y al caso Penta, ¿no? Una profundo cuestionamiento al sistema político por su lentitud o incapacidad hasta ahora de haber garantizado mecanismos de financiamiento legal de la actividad política que no pongan en duda lazos o mecanismos de dependencia respecto del empresariado o de algunas figuras del empresariado que puedan ser determinantes en el quehacer económico del país. Para eso se tiene que generar una batería de disposiciones legales que en el Congreso Nacional se han aprobado. Ya vamos a entrar al detalle de eso. Quería preguntarle, Camilo, usted ha sido bastante crítico de la forma en que se ha manejado esto desde La Moneda. De hecho, habló de que el caso Cabal es un ataque suicida, un ataque terrorista, que puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué daño cree usted que tiene para el gobierno de Michelle Bachelet este episodio? Bueno, como no solamente yo, todos los observadores políticos lo han señalado, esto daña la legitimidad del gobierno en la lucha contra la desigualdad. O sea, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder sacar adelante, por ejemplo, la reforma educacional ahora, resolver el problema de la carrera docente, enfrentar el tema de la reforma laboral, que no se ve fácil, los temas de discusión de la regionalización, el problema de la AFP. Es decir, hay un conjunto de aspectos que son nudos muy complejos, difíciles de resolver porque involucran factores no solo políticos, sino que también institucionales y valóricos. ¿Y la frente a todos esos factores siempre entonces se va a decir, bueno, pero mire, acuérdese del caso Cabal. La lucha contra la desigualdad, de hecho, está en el centro, en el corazón del programa de Michelle Bachelet, del mensaje que ella ha instalado desde el primer día. ¿Podemos pensar en un escenario en que la popularidad de la presidenta no se recupera después del caso Cabal y termina gobernando con lo justo? Yo creo que el gobierno es el llamado a realizar una acción institucional que permita fortalecer la popularidad de la presidenta de la República y la propia autoridad del gobierno. Y para eso es esencial que pueda proponer un paquete de reforma, es decir, la probidad pasa a ser una nueva reforma estructural. Eso desde mi punto de vista es la consecuencia, ¿no? Acá el programa presidencial habló de una reforma educacional, una reforma tributaria y de la reforma política como reformas estructurales. Es evidente que aquí se instalaba una nueva reforma estructural, la lucha por la probidad, contra la corrupción. Y de eso el gobierno tiene que ser capaz de enfrentar la situación. ¿Y cómo puede el gobierno enfrentar eso con las críticas que desde la nueva mayoría le han hecho directamente, precisamente al gobierno por el manejo del caso Cabal? Usted mismo dijo que La Moneda se había visto superada y quería preguntarle qué le critica exactamente el ministro Peñalillo, que fue el encargado en primera instancia de asumir esta crisis, con una respuesta, tanto de él como del vocero que estaba en ese momento, que ha sido precisamente criticada, esto de que era un asunto entre privados. ¿Qué le critica exactamente usted a Rodrigo Peñalillo? Que no hubo una respuesta inmediata, ¿no? 4 días después, en una entrevista de prensa consultado por los medios, el ministro del Interior señala que no ha leído la información de prensa en relación al caso. O sea, es de una tardía la capacidad de enfrentar una situación que iba a tener dimensiones insospechadas. Entonces yo creo que no hubo la capacidad de dimensionar la situación que se iba a producir. Y no me resulta entendible que inmediatamente después el ministro del Interior se haya ido de vacaciones. Para serle muy franco, no lo puedo entender.
¿Y cómo puede él entonces hacerse cargo de lo que queda en adelante en que se requieren grandes acuerdos tan debilitados por este caso? Es que yo no creo que en nuestro país haya un régimen de primer ministro, como se ha insinuado muchas veces, en el sentido de que emana de la autoridad de la mayoría que tiene mayoría en el Parlamento. No. En nuestro caso, el jefe del gabinete, el ministro del Interior, es una autoridad que opera delegada por las atribuciones que le entrega quien es su mandante, el presidente de la República. En la medida en que la presidenta de la República ratifica su confianza, en esa medida el ministro del Interior tiene la capacidad de actuar. Ya se está hablando de un gran acuerdo político para salir de esta crisis, un acuerdo que iría desde la UDI hasta el Partido Socialista. ¿Qué cree usted que pensará la ciudadanía de cara a un eventual acuerdo en el contexto de los casos Penta, Cabal y Soquimich? ¿No puede ser visto quizás como un arreglín, un nuevo arreglín entre políticos? Bueno, el primer gran acuerdo tiene que ser que no haya arreglín. O sea, el primer gran acuerdo es que las instituciones funcionen, que cuando el Congreso aborde como un cambio estructural del quehacer político en nuestro país las reformas que se propongan, al mismo tiempo los tribunales, el Ministerio Público, los tribunales de justicia lleven adelante no solamente la indagatoria, sino que sean capaces de establecer las sanciones que corresponden frente a los hechos que han ocurrido, en todos los casos. ¿No? Si la investigación del Ministerio Público en la sexta región indica que hay responsabilidades penales, en el caso Cabal también estas se tienen que aplicar. O sea, las instituciones tienen que funcionar irrestrictamente sin distingo alguno. Concretamente, ¿en qué debiera consistir este acuerdo? Por ejemplo, ¿en una ley de financiamiento 100% transparente sin aportes reservados? Bueno, yo creo que los aportes reservados se hundieron, ¿eh? Esa fue una advertencia que en su momento hicieron los partidos de la concertación cuando se tomó este acuerdo. Se demostró que tenían razón, eso ya no daba más. Se tienen que terminar estos aportes reservados. ¿No más aportes de empresa? Lógico, los aportes son de personas. ¿La derecha estará disponible para eso? Bueno, hasta ahora sus declaraciones son evasivas o contrarias. Pero yo creo que es inevitable frente al hecho que se ha producido, si queremos romper la cohabitación entre dinero y negocio, que las personas particulares, individuales, no jurídicas, sean las que hagan aporte a las campañas. Usted ha dicho que sería bueno que los parlamentarios se bajaran la dieta de 9 a 6 millones de pesos. Estoy convencido de eso porque el acuerdo del 2003 fue para resolver el problema de los sobres con dinero de gastos reservados, ¿no? Que no tenían declaración y pagaban impuestos. Pero estableció una base más ancha de la remuneración. Siendo la base más ancha todos los años, el reajuste va generando una mayor distorsión. O sea, es inevitable que haya un ajuste, como dicen los economistas. Pero usted se acuerda que hace algún tiempo los diputados Jackson y Boric propusieron una rebaja en la dieta y prácticamente los llamados incumbentes, que son los mismos parlamentarios, se burlaron de ellos. Yo sé que eso es difícil. Yo mismo con el diputado Marcelo Chili propusimos esto cuando Bachelet era presidente de su primer gobierno, ni siquiera la Comisión Política de nuestro propio partido nos apoyó. Pero ahora el clima de opinión pública cambió. Yo creo que es evidente que una parte del problema es que la política no sea vista como privilegio. O sea, el que quiere participar en política está capturando una posición de privilegio. Eso se tiene que resolver. ¿Cómo se resuelve? Entre otras medidas, logrando reducir la dieta parlamentaria. Cerrando la entrevista, Camilo, y con su experiencia, ¿qué consejo le daría a la presidenta Bachelet para lo que viene en este momento tan complejo? Mire, yo no soy dado a dar consejos por los medios de comunicación y en general soy respetuoso de la investidura presidencial. Yo creo que a la agenda por la probidad hay que agregar lo que sugerí en un artículo hoy en la mañana, que se resuelva la especulación con el uso del suelo. Y para eso se tiene que terminar con la plusvalía para los especuladores. Solo reconocer a las familias de clase media que durante mucho tiempo viven en un hogar, en una parcela o quinta de recreo, se extiende el plano común, el plano regulador y su terreno cambia de valor, eso se le debe reconocer. Pero el que tiene especulación con el uso del suelo no debiese tener plusvalía. ¿Debieran devolver los dineros el hijo de la nuera de la presidenta Bachelet, como sugieren algunos? Para mí sería un paso que sí efectivamente sería valorado. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Buenas noches.